Bendiciones, mis estimados hermanos del Ministerio de Seguimiento y Discipulado. Es un placer para mí poder dirigirme a ustedes en esta oportunidad. Bueno, pues hemos estado estudiando una serie de lecciones que tienen que ver con la formación de los nuevos discípulos. Hoy nos corresponde la lección número 5. Esta lección se titula Caminando en Santidad. Y específicamente se estudian las áreas de la santidad cristiana. Y para esto nosotros vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. No olvide utilizar siempre su manual de discipulado y la Biblia, que es muy importante, ya que la Biblia es la que le da fundamento a todo lo que hacemos. Vea lo que dice la Sagrada Escritura. Y por favor, al visitar al nuevo convertido, ayúdele a buscar los textos, explíquele que la Biblia está dividida en 2 testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento, y que la Biblia también trae un índice en las páginas iniciales que le puede servir de guía para encontrar los versículos bíblicos. Vea lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Interesante el texto que acabamos de leer, donde la palabra del Señor nos hace un llamado a vivir una vida que agrade a Dios. En esta lección queremos compartirle a usted la importancia que tiene vivir una vida dedicada a Dios, es decir, una vida de santidad. Eso es la vida de santidad, una vida dedicada a Dios. O mejor dicho, ¿en qué área debemos los cristianos mostrar nuestra dedicación a Dios? La santidad, queridos hermanos, en primer lugar, se refiere a la naturaleza de Dios. Es decir, Dios es santo. Su naturaleza es pura y perfecta. No hay nada en la naturaleza de Dios que tenga tendencia al mal o relación con el pecado y los malos deseos. Entonces, Dios en su naturaleza es santo. Esto significa que no hay nada corrompido en Dios, no hay nada contaminado en Dios. Todo lo que proviene de Dios es perfecto y es de buen deseo. Entonces, en segundo lugar, quiero decirles que cuando hablamos de la santidad, se hace referencia también a aquellos elementos ceremoniales que se han consagrado y purificado exclusivamente para un servicio o la realización de una ceremonia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si usted ha leído un poquito la Biblia o ha escuchado al menos que en el antiguo tiempo había un templo, y en ese templo, que era un templo dedicado a Jehová, a Yahvé, el Dios de Israel, ahí se realizaban una serie de ceremonias, una serie de actividades de adoración en el culto que se le daba a Dios. Y ahí habían utensilios de oro, habían utensilios de bronce que eran utilizados para la ceremonia que se llevaba a cabo. A estos elementos se les consideraba santificados, se les consideraba apartados, se les consideraba
consagrados para el servicio de Dios en el templo. Pero en tercer lugar, quiero decirles que la palabra santidad se utiliza también en un sentido moral y se refiere en la Biblia en varios casos para hablar de aquellas personas que vivieron dedicadas o consagrados únicamente para obedecer la voluntad de Dios. Entonces, a aquellos hombres de la Biblia o mujeres de la Biblia que vivieron dedicados para obedecer la voluntad de Dios, se les conoce también como hombres o mujeres santos, es decir, dedicados completamente a obedecer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero cuando la santidad se usa para hablar de los hombres y mujeres, se refiere a que estos experimentaron también un proceso de pureza espiritual, de purificación espiritual, de limpieza espiritual, que resulta de haber tenido un encuentro con Dios y de haber confesado los pecados ante Dios y haber tenido una experiencia de purificación en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento se refiere a aquellos que tuvieron ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo y ejercieron fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio de Jesús en la cruz, su sangre derramada, permite que nosotros como seres humanos podamos ser purificados espiritualmente. La sangre de Cristo, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. Además, queridos hermanos, la santificación en la vida del cristiano se hace posible no por la fuerza de voluntad que usted tenga, que usted sea una persona que tiene una fuerza de voluntad. No, la santificación se hace posible en el cristiano a través de la obra del Espíritu Santo que ha sido derramada en nuestros corazones. El Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Primera de Pedro 1:2 nos dice lo siguiente. Dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicadas. El texto entonces involucra a la persona con la santificación producida por el Espíritu Santo. Es decir, que si alguien desea tener una vida de santidad, necesita por fuerza dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios es el agente en la santificación. También la palabra de Dios es un mapa que guía los pasos y alimenta la fe del cristiano. Según Efesios capítulo 4, versículo 24. Vamos a buscarlo, por favor, ahí en nuestras Biblias. Busquémoslo juntos para que podamos ver lo que la palabra nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 24. Vea lo que nos dice la palabra. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, que la palabra de Dios es la verdad. Y esta verdad, queridos hermanos, es la que nos santifica. Por eso Jesús dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la esclavitud del pecado, libres de una vida desagradable a Dios. Entonces, el Espíritu Santo y la palabra son agentes de la santificación para que nosotros podamos vivir dedicados a Dios, apartados del mal y consagrados a Dios. Nosotros tenemos que llenarnos de la palabra y dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, Dios desea que su pueblo refleje esa dedicación que tiene por Él. ¿Y cómo quiere Dios que nosotros lo reflejemos? Viviendo de acuerdo a su palabra en las siguientes áreas que vamos a estudiar. Primero, la santidad en el área de la vida personal. Veamos 2 Corintios
capítulo 7, vamos a ver 2 Corintios 7, versículo 1. Vea lo que dice. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad abarca nuestra conducta, nuestro vocabulario, nuestras relaciones en el hogar. Como personas, nosotros tenemos el deber de mantener una conducta moderada y prudente, evitando las extravagancias que son características de las personas que no conocen a Dios, los comportamientos extravagantes, el lenguaje extravagante, ofensivo, hiriente, de desprecio, de odio. Ese tipo de forma de actuar llena de venganza, todo eso el cristiano tiene que empezar a evitarlo, ya no debe de caminar de esa manera. Los cristianos somos responsables de mantener un orden en nuestro vestuario, en nuestro vocabulario y en nuestro hogar. Aunque no hay en sí un figurín, un libro, un catálogo que diga cómo debe de vestir el cristiano, simplemente usted debe de usar la decencia, la modestia, el respeto a los demás, el respeto a Dios. Y usted no debe de participar de todos aquellos estilos de vida que ofendan a Dios y ofendan a las demás personas. Entonces el texto nos dice que debemos de limpiarnos de toda contaminación espiritual y física y debemos de perfeccionar la santidad. Entonces, debemos de mantener un orden en nuestra forma de vivir. Contrario a lo que las personas hacen y hablan, vulgaridades, malas expresiones, chismes, cosas que desagradan a Dios, contrario a esto, nosotros como cristianos debemos hablar de los milagros, de las maravillas de Dios. Debemos de hablar de temas que edifiquen. Debemos hablar de temas que le den gracia a la persona que nos escuche hablar. Y debemos de buscar en nuestro arreglo personal un punto de equilibrio y de elegancia. El cristiano siempre debe de estar bien arreglado por ser un representante del camino de Dios. Ahora, esto no quiere decir que usted va a invertir miles de dólares en comprarse ropa de marca, ropa lujosa. No, de lo que nos habla es del buen decoro, de la buena apariencia, de la modestia y de la decencia en el arreglo personal. Es decir, de ser personas presentables con un vestuario agradable que testifique de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. No tiene que ver con el legalismo que nos han predicado y que nos han enseñado que ciertas ropas son pecado, que ciertas medidas son pecado, que ciertas cosas, que en la Biblia no aparece nada de eso. En la Biblia lo que nos dice es que debemos de ser nosotros modestos, prudentes, debemos de ser personas que tengamos un equilibrio en todo lo que hagamos, no solo en el vestuario, en todo lo que hagamos. Recuerde que la meta de la santidad en el área personal es poder reflejar esta nueva vida que Cristo nos ha dado, que hemos recibido de parte de Dios, y que entre más nosotros evitemos imitar la vida del mundo, va a ser más fácil testificar el cambio de vida que Cristo ha hecho en nosotros. No debemos olvidar que la vida de santidad, hermanos y hermanas, es integral, es completa, que va reflejando una vida transformada por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra de Dios, y que debe de acompañarnos a la intimidad de nuestro hogar. Debe de verse reflejada esta santidad en los buenos tratos con nuestra familia. Mire lo que dice Tito, capítulo 3. Vamos a leer Tito, capítulo 3, versículo 2. Dice la palabra: que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre
para con los hombres. Entonces, nosotros debemos de tener relaciones en nuestros hogares saludables, no relaciones de dominación donde oprimimos a la esposa, oprimimos a los hijos, o la esposa oprime al esposo, oprime a los hijos, sino que deben de ser relaciones que agraden a Dios y relaciones que glorifiquen a Dios, relaciones fundadas en el amor, en el respeto y en la tolerancia. Y usted me va a decir, hermano, pero ¿y eso cómo se logra? A través de la guianza del Espíritu Santo, pidiéndole al Espíritu de Dios que sea Él quien nos guíe, rindiendo nuestra voluntad a los pies de Jesús y decirle, Padre, ayúdame, que tu Espíritu me ayude a cambiar estas áreas. Si he sido pesado, pésimo en el trato con mi familia, quiero cambiar eso. Si he sido pésimo en mi relación con mi esposa, con mi hijo, cambiarlo, con mis padres, ser un buen hijo. De eso puede hacerse cargo el Espíritu si nosotros le pedimos que nos ayude y también leemos su palabra y tratamos de practicarla. Entonces, amados, vea que la santidad no se trata solo del largo de la falda, como muchas veces se ha predicado, o de andar con una corbata, como muchas veces se nos ha mal enseñado. La santidad tiene que ver con un modo de vida que comienza en mi interior y se refleja en mi hogar, en mis relaciones, en mi vocabulario, en mi forma de actuar. Tampoco tiene que ver con duplicar o replicar comportamientos religiosos, ¿verdad? De andar de corbata y hablar como hablan los cristianos en algunas iglesias que tienen hasta cierta jerga evangélica. No, se trata de ser el reflejo de Cristo en la tierra, vivir como Jesús vivió, una vida llena de amor hacia Dios y hacia nuestros semejantes. Pero hay una segunda área en la que el cristiano también debe de profundizar su santidad. Y esto es en las relaciones sociales. Veamos lo que nos dice Hebreos capítulo 12. Vámonos a Hebreos, por favor, acompáñenme, por favor, ahí con su Biblia siempre. No olvide que siempre debemos de utilizar la Biblia. Hebreos 12, 14. Vea lo que nos dice la palabra del Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es muy importante porque debemos de caminar en paz con los demás. Alguien que se cree muy santo, pero se la pasa peleando con todo el mundo, peleando en la iglesia, peleando en la casa, peleando en la calle, peleando en todas partes, no ha entendido la santidad que va de la mano con una vida pacífica, una vida de relaciones sociales equilibrada, vida de relaciones interpersonales basadas en el respeto. En esta área se vincula la forma como nosotros nos relacionamos con nuestros semejantes mediante las diferentes pautas que la sociedad ya establece. Podemos mencionar como ejemplo el uso de las tecnologías, redes sociales, mensajes de texto, teléfonos inteligentes, que hoy en día son las plataformas para expresar nuestras ideas y nuestros comportamientos. El cristiano debe de relacionarse en redes sociales saludablemente. El cristiano no puede pasar ofendiendo, escribiendo malas expresiones, publicando vulgaridades en las redes sociales. El cristiano debe de distinguirse porque publica todo aquello que es agradable, edifica y construye la vida suya y de las demás personas que forman la comunidad virtual. También esto tiene que ver con los negocios. Hay gente que tiene años de estar en las iglesias, pero siguen haciendo malos negocios. Eso no es correcto. Usted debe de hacer negocios honrados, negocios honestos, no negocios de estafas y cosas semejantes a esas. Usted no debe participar en eso, porque esa es una vida llena de corrupción. Amén. Así es que olvídese de eso ahora que está ya en su nueva vida en Cristo. Si usted hizo negocios extraños en el tiempo atrás, pues ya no lo vuelva a hacer, pídale perdón a Dios y apártese de eso. Respeto por las leyes también, respeto por las relaciones con las personas del sexo opuesto. El caballero que es cristiano,
ahora debe de aprender a respetar a la señorita, debe de aprender a respetar a la mujer, darle un trato respetuoso, y la mujer debe de respetar las relaciones interpersonales con los caballeros. Es decir, una nueva manera de vivir, una nueva manera de ser, una nueva manera de comportarnos, siempre reflejando a nuestro Señor Jesucristo como el centro de todo nuestro pensar y sentir. Debemos usar nuestras relaciones con los demás para reflejar a Cristo en nuestras vidas. La base para nuestras relaciones debe ser el amor al prójimo. Primera de Juan 2:10. Veamos lo que nos dice Primera de Juan 2:10. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 10. Mire qué impresionante lo que nos dice este versículo de la Biblia. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Es decir, que en la medida que yo me relaciono con los demás, debo de relacionarme en amor, sin poner tropiezo a las demás personas. Una vida agradable delante de nuestro Padre y delante de de las demás personas que están a nuestro alrededor. Entonces debemos nosotros en internet publicar cosas positivas, fotos positivas, mensajes agradables que fomenten la vida de Jesús, en lugar de cosas llenas de sensualidad, de doble sentido. Debemos usar nuestros teléfonos celulares para cosas buenas y no para pervertir nuestras almas. Todo lo que hagamos, entonces, todos los bienes que tenemos, debemos usarlos para bienestar nuestro, de los demás, y para agradar y honrar a Dios siempre en todo. Vea lo que nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Vamos a Tesalonicenses 4, 7. Primera de Tesalonicenses 4, 7. Vea lo que nos dice la Sagrada Escrituras. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Cuando Dios te llama del mundo para que le sirvas, te ha llamado a una vida nueva, a una buena vida, a una vida lejos de todas aquellas cosas que destruyen, ofenden y dañan la moral y ofenden a Dios sobre todas las cosas. Entonces, no debemos pervertir nuestras almas, debemos edificarlas con todo lo bueno, con todo lo honesto y con todo lo que es agradable a Dios. Finalmente, hay una tercera área de la santidad, y esta área es la vida devocional, la santidad en tu vida devocional. Y para eso vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 19. Romanos 6, 19. Acompáñenme por favor en la lectura de la palabra del Señor. Romanos 6, 19 nos dice de la manera siguiente: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Aquí se nos hace un llamado a que presentemos nuestra vida, nuestro ser total, en consagración a Dios. La devoción o pasión con la que una persona se dedica para cumplir los deberes cristianos se ve reflejada en la forma en cómo administra las finanzas, en cómo administra el presupuesto personal, en cómo esta persona le da a Dios de lo que Dios le ha dado, le da a Dios su diezmo, le da a Dios ofrenda y le da ayuda al necesitado, que es algo muy importante. Ayudar al necesitado también es parte de la vida de santidad, y muchas veces no hemos entendido eso, muchas veces no hemos comprendido eso. Entonces debemos darle al Señor para la obra, para el sostenimiento de la obra,
pero también debemos ayudar al necesitado. Es muy importante. Además, la santidad en la vida devocional tiene que ver con la práctica de las disciplinas espirituales. ¿A qué nos referimos con las disciplinas espirituales? Al ayuno, a la oración, a la comunión. ¿Cuál es la comunión? Congregarnos. Lectura de la palabra, lectura de la Biblia. Evangelización. ¿Qué es la evangelización? Hablarle a otros del mensaje de Jesús, del evangelio de Cristo, de las buenas nuevas de salvación. Adoración, cuando yo obedezco al Señor con mi vida, en mis actos. Alabanza, cuando yo reconozco la grandeza de mi Padre Celestial. Y confesión de los pecados, que es muy importante todos los días confesar nuestras faltas a nuestro Padre. Solo así podemos vivir en santidad, limpiándonos permanentemente del pecado todos los días, pidiendo perdón por las faltas cometidas y evitando no volver a cometerlas. Así es que es muy importante que en la vida devocional nosotros apartemos un tiempo para orar, para leer la palabra, para estar congregándonos, para evangelizar, para adorar, para alabar a Dios y para confesar nuestros pecados. Vea usted que la santidad abarca todas las áreas de nuestra vida. Lamentablemente, en muchas iglesias solamente se le ha enfatizado que la persona santa es la que está de corbata y de manga larga. Ya es santa la persona, aunque su vida siga estando desordenada delante de Dios. Es importante entonces no olvidarnos que la santificación es el fruto de haber recibido a Cristo como Salvador y Señor de nuestras vidas. Es su sangre, es el poder del Espíritu Santo y es su palabra lo que produce en nosotros una vida de santidad. No son nuestros esfuerzos humanos, aunque debemos esforzarnos, pero el fundamento es la sangre de Jesús, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y podemos mostrar nuestro compromiso con Cristo caminando en santidad en las diferentes áreas de nuestra vida diaria. También debemos recordar que la santidad es práctica. Tiene que ver con la forma en que yo camino en mi diario vivir, reflejando siempre a Jesús en todo lo que yo hago y digo. Muy bien, amados, quiero recordarles que también al finalizar la lección tenemos algunas actividades a realizar con el nuevo discípulo. No nos olvidemos, estas actividades son muy importantes. Si nosotros dedicamos el tiempo para hacer al menos una o dos de las actividades que el cuadro nos recomienda, vamos a ir gradualmente formando discípulos comprometidos para el reino de Dios. Primero, explíquele al nuevo discípulo que en esta vida nuestra meta es caminar según el ejemplo de nuestro Señor y Maestro. Ese es la mejor definición de santidad. Tiene que ver con caminar como Jesús caminó. Y que en este proceso todos vamos a fallar. No le enseñe a la gente un perfeccionismo apartado de Dios. No. Enséñele a la gente que en esa búsqueda de santidad fallamos, pero que el amor y la misericordia de Dios nos levanta y nos permite seguir caminando cada día. Es decir, que si en el proceso de querer buscar la santidad la persona se equivoca y falla, pues animémosle a que no se rinda, que siga intentándolo. Cuéntele una experiencia personal suya en alguna área donde usted haya sido santificado, algo que usted haya tenido que dejar, ya haya sido la música secular, algún vicio que usted tuvo que dejar, ser demasiado consumista, que también malgastabas dinero, cualquier área de tu vida donde el Señor te haya transformado, compártele para que Él se pueda animar y seguir buscando cambiar cada día. Oren juntos, pidiéndole al Señor perdón si ha habido falta de santidad en las vidas y que el Espíritu de Dios lo santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Y si es posible, visiten juntos esa semana a un hermano o a una hermana de la iglesia para que oren juntos, pidiéndole al Señor una vida de santidad.
Luego de que hayan orado, cuando visiten a esta persona, platiquen sobre los beneficios de la santidad como modo de vida sin caer en la crítica destructiva. Es decir, ¿cómo podemos hablar de la santidad como modo de vida sin caer en la crítica? Bueno, compartiendo que el único beneficiado de vivir en santidad es el ser humano. Cuando Dios nos dice que nos apartemos del mal, el único beneficiado soy yo, es usted. Dios no es afectado en nada. Nosotros somos los favorecidos. Es decir, de que cuando el Señor nos dice que nos apartemos de fornicación, de idolatría, de hechicería, de borracheras, de cosas semejantes a esas, de orgías, los únicos favorecidos somos nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a tener una vida en paz, una vida libre de contaminaciones y de cosas corruptas que solo vienen a destruir nuestra vida y nuestro ser. Bendiciones, mis amados, les envío un abrazo, sigamos adelante, no desmayemos, recuerde que este es el gran llamado, ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Es importante que enseñemos la nueva vida en Cristo. Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Les aprecio, les quiero mucho. Sigamos haciendo juntos la gran comisión.